Jóvenes, buenos días. Iniciamos en la unidad 11, página 105, Past Passive. Aquí lo que el libro nos está pidiendo es cómo trabajar con la voz pasiva, Passive Voice. Pero para comprender la voz pasiva es importante conocer la voz activa. La voz activa se enfoca o resalta quién realiza la acción. ¿Sí? Places the focus of a sentence on the doer of an action. Quien realiza la acción es la voz activa. ¿Cuál es su estructura gramatical? Primero es el sujeto, quien realiza la acción, después es el verbo. En este caso estamos trabajando con pasado. El verbo va a ir en pasado y el objeto, quien la recibe. Veamos la oración. Luis cooked the dinner. Luis cocinó la cena. ¿Sí estamos? Aquí tenemos el sujeto, quien realizó la acción. Tenemos el verbo en pasado y el objeto de dinner. Vamos con el passive voice. Aquí el passive voice resalta quién recibe la acción. ¿Sí? Places the focus of a sentence on the receiver of an action. ¿Cuál es su estructura gramatical? El objeto, quien recibió la acción, seguido del verbo en pasado, el pasado del verbo be, que es el was o el were. Esto va a depender del was o were, dependiendo del objeto. ¿Sí? Seguido del verbo en pasado participio. ¿Se recuerdan que les di una lista de verbos donde estaba el presente, pasado y pasado participio? Bueno, el que está en la tercera columna es el que vamos a utilizar. Y el subject, quien realiza la acción. Entonces aquí tenemos: The dinner was cooked by Luis. Object, the dinner. Passive be, voy a utilizar was porque estoy hablando de eat, de dinner. Was. Verbo en pasado participio. Cook, sabemos que es un verbo regular. Y los verbos regulares nada más se les agrega ed. Así que en pasado y en pasado participio quedan igual. Y el sujeto by Luis. Entonces, en la voz activa es Luis cocinó la cena. Voz pasiva, la cena fue cocinada por Luis. Cuando nosotros nos queremos enfatizar, cuando es importante el sujeto que realizó la acción, le ponemos by. ¿Ok? Vamos con el siguiente ejemplo. Este ejemplo está en su libro. Dice, fans downloaded over 1 million albums. Los fans descargaron arriba de 1 millón de álbumes. ¿Sí? Y vamos con la voz pasiva. Over 1 million albums. Estamos hablando de álbums. Were. Aquí tenemos el verbo en pasado participio. Downloaded es un verbo regular. Por tal motivo le agregamos nada más ed al participio. By the fans. Es sumamente importante, jóvenes, que se enfoquen en la voz pasiva como su estructura. En la voz pasiva es primero quien recibe la acción, was o were dependiendo del object. El verbo tiene que ir en pasado participio más el subject. Entonces tenemos voz activa, los fans descargaron
arriba de 1 millón de álbumes. Voz pasiva, arriba de 1 millón de álbumes fueron descargados por los fans. Una vez más, les repito, es importante que si queremos enfatizar sobre el sujeto, tenemos que utilizar by. ¿Ok? Y les puse esto por si no se recordaban cuál era el verbo to be en pasado para los sujetos. Ya saben que I, he, she, it lleva was, you, they, we es were. Entonces vamos ahora a lo que nos dice el libro, que está en la página 105. Ok, y aquí está lo que les explicaba. Dice, the passive voice places the focus of a sentence on the receiver of an action. Entonces la voz pasiva se enfoca en la oración de quien recibe la acción. ¿Sí? Active voice, simple past. ¿Sí? Fans downloaded over 1 million albums. Passive voice, over 1 million albums were downloaded. Me dice también que use la voz pasiva cuando quien realiza la acción no se conoce o no es tan importante. The game was released in 2008. El juego fue sacado a la venta o fue lanzado en 2008. When the door of an action is important to know, use the passive voice with by. The first rap recording was made by the Sugar Hill Gang. Se observan aquí, quieren enfatizar quién sacó el álbum, entonces por eso le ponen by. Básicamente, jóvenes, la voz pasiva, como se estructura, es pasado del verbo to be más el verbo pasado participio. Veamos los ejemplos. Ejemplo número 1 dice, all of the high price tickets to the concert sell. Sell está en presente. ¿Cuál es el pasado participio de sell? Es sold. Entonces, ¿qué iría aquí? El verbo to be más pasado participio de sell, que es sold. Entonces sería were sold. A ver, vamos con el siguiente. ¿Cuál es el pasado participio de give? Apóyense con su lista de verbos, por favor. Give es un verbo irregular. Pasado participio de give is given. Entonces voy a poner el verbo to be en past y el pasado participio del verbo que tengo enfrente. Entonces, ¿cómo quedaría? The best selling artists of the year were given a special award. Y les voy a apoyar con esta última y ya ustedes hacen las demás. Esta es la número 3. Write, escribir. ¿Cuál es el pasado participio de write? El pasado participio de write es written. Ok, entonces voy a poner el verbo to be en pasado. Pero tengo que ver aquí primero
fue lo que les mostré acá atrás en esta diapositiva. Yo tengo que observar qué sujeto estoy utilizando para poder utilizar estos. El verbo to be en pasado. Entonces, la número 3 queda the singer's record-breaking hit was written by her mother. Ok, ya ustedes completan la demás, por favor. Entonces nos vamos a la siguiente página, lo que es el grammar. Aquí tenemos el presente perfecto. Present perfect with yet and already. Utilizamos el presente perfecto para situaciones que pasaron en el pasado y tienen repercusión en el presente. Utilizamos in a question, use yet when you expect an action to have happened. En una pregunta utilizamos yet al final cuando esperamos que ya haya sucedido una acción. Have you gotten a ticket yet? ¿Ya agarraste los tickets? ¿Ya has agarrado los tickets? Has he released his album yet? ¿Ya sacó su álbum? ¿Todavía no saca su álbum? Ok. Vamos con already. Utilizamos already para contestar cuando algo ya sucedió antes de lo esperado. Yes, I have already gotten a ticket. Sí, ya yo ya he agarrado el ticket. Yes, he has already released it. Si observan aquí, el already va antes del verbo en pasado participio. Y vamos al siguiente, response with yet, que me dice que cuando algo todavía no ha sucedido, pero que va a suceder. No, I haven't gotten a ticket yet. No, aún no he agarrado los tickets. No, not yet. He hasn't released it yet. Observen, cuando es en response, el yet va al final. Cuando es en pregunta, va al final. Y el already cuando es un response, va antes del verbo en pasado participio. No sé si recuerden cómo es que se formula una oración en presente perfecto. El presente perfecto, como les dije, se utiliza para situaciones que pasaron en el pasado pero tienen repercusión en el presente. ¿Cuál es su estructura? Su estructura es sujeto, auxiliar, aquí puede ser has o have, dependiendo, verbo en pasado participio y complemento. Pero en este caso estamos utilizando el already, entonces el already va antes del verbo en pasado participio. Les voy a mandar un tutorial del presente perfecto para que se apoyen. Y ya completan estas oraciones, chicos. Eso es todo. Espero que les haya servido y que tengan buen día. Bye.